Hablemos de este libro. La mayoría de las personas creen que están viviendo la vida que eligieron. Creen que eligen lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten. Creen que toman decisiones conscientes sobre su trabajo, sus relaciones y su futuro. Pero si te detienes a observar con atención, lo que encuentras no es libertad, es repetición, es simplemente un patrón, un ciclo que se repite todos los días sin que te des cuenta. Te levantas con intención de hacer algo importante, pero terminas haciendo lo mismo de siempre. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Sabes lo que te perjudica, pero vuelves a ello. Y con el tiempo empiezas a justificarlo. Empiezas a decirte que eres así, que no es el momento o que ya cambiarás más adelante. Y allí es donde empieza el problema. Napoleón Hill llamó a esto el estado de la deriva. No es la falta de inteligencia, no es la falta de oportunidades, es algo mucho más peligroso, es vivir sin control sobre tu propia mente. Pero Hill va más allá, no se queda en describir el problema, le pone nombre al mecanismo que lo provoca y lo llama el diablo. Y no como una figura religiosa, no como un ser con cuernos satánico, sino como una representación clara de algo que existe, una fuerza interna que te empuja constantemente hacia la comodidad, la distracción y la mediocridad. El diablo, ese ser, no te ataca, no necesita hacerlo, te susurra, te convence, te guía poco a poco hacia las decisiones que parecen pequeñas, pero que con el tiempo definen toda tu vida. Es la voz que te dice que hoy no pasa nada si no haces lo que sabes que tienes que hacer. Es la que te hace posponer lo importante y elegir lo fácil. Es la que convierte tus dudas en certezas y tus excusas en razones válidas. Y lo más peligroso de esto, esa voz suena exactamente como tú. Por eso es tan difícil detectarla, porque no la cuestionas, no te das cuenta, simplemente lo aceptas. A lo largo de este análisis vas a entender algo clave. El diablo no controla a las personas con la fuerza, las controla con los hábitos mentales, con los patrones repetidos, con pensamientos que se instalan y se repiten hasta convertirse en identidad. Y para hacerlo utiliza 3 herramientas: el miedo, el ego y la falta de amor propio. El miedo es lo que te paraliza antes de actuar, no el miedo real, el que te protege de un peligro físico, sino el miedo psicológico, el miedo a la crítica, al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente. Es el miedo que te hace quedarte donde estás, aunque sepas que no es el lugar correcto. El ego es lo que te impide cambiar. Es la parte de ti que prefiere tener razón antes que avanzar. Es lo que te hace justificar tus resultados, culpar al entorno y evitar cualquier situación que ponga en evidencia tus propias limitaciones. Y la falta de amor propio es la base de todo, porque cuando no te respetas, no te exiges. Cuando no confías en tu capacidad, no actúas. Y cuando no cumples lo que te prometes a ti mismo, empiezas a perder autoridad sobre tu propia vida. Estas 3 herramientas no actúan por separado, funcionan juntas. El miedo te detiene, el ego lo justifica y la falta de amor propio simplemente lo permite. Y así, sin darte cuenta, entras en un estado en el que ya no decides, sino que simplemente reaccionas. Reaccionas a lo que sientes, reaccionas a lo que pasa afuera, reaccionas a lo que otros opinan. Y eso es exactamente lo que Hill define como estar bajo control. Esto no es una lectura del libro Burlar al Diablo. No se trata de repetir el contenido del libro palabra por palabra. Se trata de entenderlo, de descomponerlo y de aplicarlo desde un enfoque psicológico claro, directo y útil. Aquí no vas a escuchar teoría vacía. Vas a ver cómo estos conceptos están presentes en tu vida ahora mismo. Vas a entender por qué repites ciertos comportamientos, por qué te cuesta tanto avanzar aunque tengas la capacidad y por qué muchas veces sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces. Y lo más importante, vas a empezar a identificar esa voz. Porque el primer paso para salir del control es reconocer que existe. Mientras no lo veas, seguirá dirigiendo tus decisiones. Mientras no lo cuestiones, seguirá marcando tu ritmo. Y mientras sigas creyendo que eres tú, simplemente no vas a cambiar nada. Capítulo 1. El miedo. El diablo no necesita detenerte cuando ya estás parado. Su verdadero trabajo empieza mucho antes, en el momento en el que estás a punto de avanzar. Justo allí, cuando tienes claridad, cuando sabes lo que tienes que hacer, aparece su herramienta más efectiva, el miedo. No el miedo físico, no el que te salva la vida cuando hay un peligro real. Ese miedo es útil, ese miedo no es un problema. El problema es otro, el miedo silencioso, el que no grita,
pero condiciona, el que no te impide moverte, pero decide hacia dónde no te atreves a ir. Ese miedo no viene desde afuera, no aparece de repente, es una construcción interna, es una conversación que se repite tantas veces que deja de parecer una amenaza y empieza a parecer una verdad. El diablo no te dice no puedes, te dice algo mucho más inteligente, y si no sale bien, y con eso es suficiente, porque en ese momento ya no estás actuando desde la decisión, estás actuando desde la duda, y cuando aparece la duda, el movimiento se frena. No de golpe, pero sí lo suficiente como para empezar a posponer, a replantear, a esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. Ese es el primer punto de control. Napoleón Hill identificó a este mecanismo no como aleatorio. El miedo se manifiesta en formas muy concretas y todas tienen el mismo objetivo: mantenerte dentro de lo conocido. El primer miedo es miedo a la pobreza. No se trata solo de dinero, es el miedo a perder la estabilidad, a quedarte sin recursos, a no poder sostener el estilo de vida que tienes hoy. Ese miedo te hace aceptar condiciones que sabes que no son las correctas y que te hacen elegir seguridad a corto plazo en lugar de crecimiento a largo plazo. Y lo más peligroso es que te parece una decisión lógica y sana. El diablo no necesita empujarte, solo necesita que confundas prudencia con conformismo. El segundo miedo es miedo a la crítica. Este es más profundo porque no tiene que ver con lo que pierdes, sino cómo te perciben. Es el miedo a hacer algo diferente y quedar expuesto, a equivocarte delante de otros, a no encajar. Y aquí está el control total, porque empiezas a tomar decisiones no en función de lo que quieres, sino en función de lo que será aceptado. Ajustas tu comportamiento, tus palabras, incluso tus objetivos para no salirte del guión social. Y en ese momento dejas de vivir tu vida, empiezas a interpretar un papel. El tercer miedo es el miedo al fracaso, pero no al fracaso real, sino al significado que le has dado, porque fallar no es un problema, el problema es lo que crees que dice de ti fallar. El diablo utiliza esto de forma brillante, no te dice que fracasar es malo, te hace creer que fracasar significa que no vales nada, y cuando esa idea se instala, dejas de intentarlo, no porque no quieras avanzar, sino porque no quieres enfrentarte a esa conclusión. Así, convierte el fracaso en algo definitivo, cuando en realidad es solo información. El cuarto miedo es miedo a perder el amor. Este es uno de los niveles más invisibles, porque se disfraza de lealtad, de compromiso, de paciencia, pero en el fondo lo que hay es miedo a quedarte solo, a no ser suficiente para alguien, a no ser elegido. Y eso te lleva a tolerar situaciones que sabes que te perjudican, a quedarte donde no creces, a aceptar menos de lo que necesitas, no por amor, por miedo. El quinto miedo es el miedo al paso del tiempo, la idea de que ya es tarde, de que perdiste tu oportunidad, de que hay una edad correcta para hacer las cosas y que tú ya no estás allí. Este miedo no te paraliza de golpe, te desgasta, te hace bajar el nivel, te hace negociar con una versión más pequeña de lo que podría ser. Y el último es el miedo a la muerte, no en el sentido literal, sino en lo que representa, lo desconocido, lo incontrolable. Ese miedo se traduce en una necesidad constante de seguridad, de previsibilidad, de control. Y eso elimina cualquier posibilidad de expansión. Todos estos miedos tienen algo en común. No te obligan, no te forzan, te convencen. Y lo hacen a través de tu propia voz. Y allí está el punto clave. El diablo no aparece como algo externo. No lo identificas como una amenaza porque habla con tu lenguaje, con tu lógica, con tus experiencias. Por eso le crees. Porque no aparece en una imposición. Aparece como una conclusión, pero no lo es. Es una interpretación repetida. Una construcción que has aceptado sin cuestionar. Y mientras no la cuestiones, vas a seguir operando así. El miedo no desaparece cuando lo entiendes, pero deja de controlarte cuando lo reconoces, porque en el momento en el que identificas esa voz, ya no eres tú, sino una programación que se repite. Tú vas a recuperar ese espacio, el espacio de pensar, el espacio de decidir, porque en ese espacio aparece algo que el diablo no puede controlar, la decisión, no la emoción, no la seguridad, la decisión. Puedes sentir miedo y avanzar. Puedes dudar y actuar, puedes no tener garantías y aún así moverte, y allí es donde se rompe el control, no cuando desaparece el miedo, sino cuando deja de dirigir tu comportamiento. El miedo seguirá hablando, la diferencia es si decides escucharlo o si decides pasar por tu cuenta. Capítulo 2. El ego. Si el miedo es la herramienta que el diablo utiliza para detenerte antes de actuar, el ego es la herramienta que usa para que no cambies después de fallar.
porque hay algo que mucha gente no entiende. No todos los fracasos vienen del miedo, muchos vienen de algo más peligroso, de creer que ya lo sabes todo. El ego no se presenta como un problema, no lo sientes como una limitación, al contrario, se siente como seguridad, como certeza, como identidad. Es la voz que te dice que tú ya entiendes cómo funcionan las cosas, que no necesitas aprender más, que el problema no está en ti sino en el entorno, en las circunstancias o en los demás. Y allí es donde el diablo gana sin esfuerzo, porque cuando una persona deja de cuestionarse, deja de evolucionar. Napoleón Hill describía una figura muy concreta, el vagabundo, no como un ser sin recursos, sino como alguien que ha perdido la capacidad de pensar por sí mismo, alguien que repite ideas, que consume información, que opina, pero que no actúa, que no crea nada. El ego construye ese perfil poco a poco. No te dice no hagas esto, te dice algo mucho más sofisticado. Tú podrías hacerlo si quisieras, pero no hace falta. Y con eso es suficiente, porque convierte la falta de resultados en una elección, no en una incapacidad. Te da una salida cómoda, te permite mantener la imagen de alguien capaz sin tener que demostrarlo. Ese es el primer engaño. Ese es el primer engaño. El segundo es aún más profundo. El ego no solo te protege del fracaso, te protege de la verdad. Psicológicamente, esto se conoce como sesgo de confirmación. Tu mente selecciona la información que refuerza lo que ya crees y descarta lo que la contradice. Pero aquí no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cómo el diablo utiliza ese mecanismo para encerrarte. Si no tienes resultados, el ego buscará explicaciones externas. Si estás estancado, el ego te dirá que es temporal. Si algo no funciona, el ego encontrará una razón para no cambiarlo. Y así, sin darte cuenta, construyes una narrativa donde tú siempre tienes la razón, pero tu vida no mejora. Ese es el punto de control, porque mientras tengas la razón no necesitas cambiar y mientras no cambies el resultado será el mismo. El ego prefiere que fracases teniendo la razón antes que avanzar aceptando que estabas equivocado. Y eso tiene un coste que no se ve en el momento pero que se acumula. Años repitiendo los mismos patrones, años justificando las mismas decisiones, años defendiendo una identidad que no te lleva a ningún sitio. El problema no es el error, el problema es la resistencia a corregirlo. Y aquí es donde aparece otra diferencia importante que casi nadie entiende, la diferencia entre el ego y el propósito. El ego busca validación, el propósito busca resultados. El ego necesita reconocimiento, el propósito simplemente necesita ejecución. El ego se ofende cuando algo no encaja con su visión, el propósito se ajusta a la estrategia y simplemente sigue. Cuando operas desde el ego, cualquier crítica se siente como un ataque, cualquier error se siente como una amenaza y cualquier cambio se percibe como una pérdida de identidad. Por eso el ego bloquea el progreso, porque cambiar implica aceptar que la versión anterior de ti no era suficiente, y el ego no tolera eso, prefiere mantenerte donde estás antes que permitirte evolucionar. El diablo no necesita detenerte con miedo si puede mantenerte cómodo con lo que eres. Ese es el nivel más alto de control, no el que te paraliza, el que te convence de que no necesitas moverte. Salir de allí no es una cuestión de motivación, es una cuestión de honestidad. Honestidad para ver los resultados sin filtro, honestidad para reconocer patrones, honestidad para aceptar que hay cosas que no sabes, que no haces bien o que directamente estás evitando. Y eso no te debilita, eso te libera, porque en el momento en el que dejas de defender una versión que no funciona, puedes empezar a construir una que sí funcione. El ego no desaparece, sigue allí, pero deja de dirigir cuando dejas de identificarte con él, cuando entiendes que no eres tus opiniones, ni tus excusas, ni tus explicaciones, eres lo que haces, y lo que haces es lo único que se puede medir. Allí es donde el control cambia de manos. El diablo pierde poder cuando dejas de justificarte, porque ya no puede usar tu voz para mantenerte en el mismo sitio, y en ese punto aparece algo que el ego no puede sostener, la responsabilidad, no como carga, como herramienta, porque cuando asumes que lo que tienes ahora es el resultado de lo que has hecho, también asumes que lo que venga después depende de lo que hagas a partir de ahora, sin excusas, sin historias, sin necesidad de tener razón, solo con una pregunta que el ego evita constantemente. ¿Esto que soy, que estoy haciendo, funciona o no? Y a partir de allí actuarás en consecuencia. Capítulo 3. La falta de amor propio. El miedo te frena, el ego te engaña. Pero ninguno de los dos funcionaría si no existiera una base que los sostiene, y la base es la falta de amor propio, y no en el sentido superficial en que normalmente se habla de esto. No tiene nada que ver con frases positivas, con repetirte que vales mucho o con intentar sentirte bien contigo mismo. Tiene que ver con algo mucho más concreto, el respeto que te tienes o el que no te tienes, porque al final
Todo se reduce a eso. Puedes entender perfectamente lo que te conviene. Puedes saber qué decisiones te acercan a una vida mejor y cuáles te alejan. Puedes tener información, conocimiento, incluso experiencia, y aún así no hacerlo. No porque no puedas, sino porque en el fondo no te exiges nada. Y eso no es un problema de disciplina, es un problema de valor personal. El diablo no necesita trabajar demasiado con alguien que no se respeta, porque esa persona se sabotea sola. No hace falta empujarla a tomar malas decisiones. Basta con dejarla actuar, porque va a elegir lo cómodo, lo inmediato, lo que no requiere esfuerzo, incluso sabiendo que le perjudica. Allí está la trampa. No es ignorancia, es tolerancia. Tolerancia hacia lo que sabes que no deberías permitir. Napoleón Hill lo plantea de una forma muy clara. Cuando una persona entra en un estado de deriva, pierde la capacidad de decidir con firmeza. Pero lo que hay debajo de eso es aún más importante. Pierde la confianza en su propia palabra. Dice que va a hacer algo y no lo hace. Se promete cambiar y no cambia. Se plantea avanzar y se queda en el mismo lugar. Y cada vez que eso ocurre, no pasa nada visible. Pero internamente algo se rompe. Porque empiezas a dejar de creerte. Empiezas a entender, aunque no lo verbalices, que lo que dices no tiene ningún valor. Y cuando tu palabra pierde valor para ti mismo, pierdes autoridad sobre tu propia vida. Ese es el punto donde el diablo ya no necesita intervenir, porque has interiorizado el patrón. Ya no necesitas que una voz te frene, tú te frenas solo. La falta de amor propio no se manifiesta en lo que dices que quieres, se manifiesta en lo que permites. Permites un trabajo que no te representa, permites relaciones que te desgastan, permites hábitos que te debilitan, y cada permiso es una confirmación de que ese nivel es el que crees que mereces. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que primero tienen que sentirse mejor consigo mismos para empezar a actuar, y es al revés. Primero actúas y luego te respetas. El amor propio no es el punto de partida, es el resultado de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer incluso cuando no te apetecen, el resultado de cumplir con lo que te prometes, el resultado de sostener decisiones que no son cómodas, pero sí son correctas. Cada vez que haces eso recuperas algo, recuperas credibilidad interna, y eso lo cambia todo, porque cuando te crees actúas distinto, decides distinto, toleras menos. El miedo pierde fuerzas porque ya no decide por ti, el ego pierde espacio porque ya no necesita proteger una imagen, y el diablo pierde control porque su única ventaja era que no confiabas en ti. Y cuando empiezas a cumplir, aunque sean cosas pequeñas, esa ventaja se desaparece, no de golpe, pero sí de forma constante. Aquí no hay magia, no hay momentos de transformación instantánea, hay acumulación de decisiones que refuerzan una idea muy simple: lo que dices se cumple, eres congruente, eres coherente. Y cuando eso se convierte en una norma, tu identidad cambia. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace, y eso tiene consecuencias prácticas. Empiezas a eliminar lo que no encaja, empiezas a poner límites, empiezas a elegir en función de lo que te construye y no de lo que te alivia. Y eso genera incomodidad, porque implica soltar cosas, personas, hábitos y entornos. Pero esa incomodidad no es un problema, es la señal de que estás saliendo del patrón. El diablo pierde poder cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando dejas de darte salidas, cuando decides que lo que sabes que es correcto no es opcional, es obligatorio. Y allí aparece algo que no se puede fingir: la coherencia. Y la coherencia no se explica, se nota en cómo hablas, en cómo decides, en cómo actúas cuando nadie te está mirando, porque ya no dependes de los estímulos externos, dependes de tu propia estructura, y esa estructura se construye así, sin ruidos, sin discursos, solo con una cosa: cumplir. El capítulo final es la decisión. A estas alturas ya no hay nada nuevo que entender. El mecanismo está claro, cómo el diablo te utiliza. El diablo no es algo externo, no aparece de repente ni actúa de forma visible. Funciona de manera constante, silenciosa y repetida. Utiliza el miedo para frenarte, utiliza el ego para que no cambies, y se apoya en la falta de amor propio para que aceptes todo eso sin resistencia. No hay misterio, lo que hay es repetición. Repetición de pensamientos, de decisiones y de comportamientos que acaban formando una estructura, y esa estructura es la que define tu vida. Por eso, el problema nunca fue la falta de información, siempre fue la falta de control. La mayoría de las personas sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que trabajar mejor, sabe que tiene que cuidar su cuerpo, que tiene que dejar ciertos hábitos, que tiene que tomar decisiones que lleva tiempo evitando. Lo saben, pero no lo hacen, y no lo hacen porque siguen operando dentro del mismo patrón, siguen escuchando la misma voz, siguen reaccionando de la misma manera, y mientras eso no cambie, nada cambia. No hace falta buscar más técnicas, más estrategias o más contenido, hace falta algo más simple y más incómodo:
decidir que lo que sabes es correcto y simplemente se hace, sin negociación, sin interpretación, sin esperar a que apetezca, porque allí es donde se rompe el control, no cuando entiendes más, cuando ejecutas distinto. El error más común es pensar que esto va de grandes cambios, que necesitas transformar toda tu vida de golpe, empezar desde cero, convertirte en otra persona. No necesariamente funciona así, en realidad no funciona así. El cambio real empieza en algo mucho más pequeño, empieza en el siguiente momento en el que tienes que decidir, en ese punto exacto donde normalmente eliges lo fácil, lo rápido, lo cómodo, allí es donde está todo, porque es en ese momento en el que el diablo ha estado controlándote por mucho tiempo, ese segundo en el que dudas, ese segundo en el que te das una salida más, ese segundo en el que te permites algo que no deberías permitirte, ese segundo en el que pospones. Si ese segundo cambia, todo lo demás va a cambiar. No hace falta motivación, hace falta claridad. Clara diferencia entre lo que te construye y lo que te debilita. Y una decisión simple, dejar de hacer lo que te debilita. Aquí es donde entra algo que la mayoría evita, la eliminación. No añadir más cosas, quitar lo que no te suma, quitar lo que te distrae, quitar lo que sabes que no deberías estar haciendo. El control no se recupera haciendo más, se recupera dejando de hacer lo que te debilita, lo que te quita, alejándote de esas personas que te debilitan, que te quitan, que te roban energía. Y eso requiere algo que no es cómodo, requiere responsabilidad, la responsabilidad de aceptar que hasta ahora muchas de tus decisiones han estado dirigidas por ese patrón, que no siempre has decidido tú, que a veces has escuchado esa voz del diablo, que has cedido, que has evitado, que has justificado. Pero esa responsabilidad no es un problema, es la única ventaja que tienes, porque si lo que tienes ahora es consecuencia de lo que has hecho, entonces lo que venga después también será consecuencia de lo que haces ahora. Y eso cambia la posición de control. Deja de ser alguien que espera resultados a alguien que construye. No hay garantía, no hay seguridad total, pero sí hay algo que empieza a aparecer cuando cambias la forma de actuar. El control. El control sobre lo que haces, el control sobre lo que permites, el control sobre lo que repites. Y ese control mantenido en el tiempo cambia la dirección. No va a ser de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. El diablo no desaparece, la voz seguirá allí. Sigue proponiendo lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. La diferencia es que deja de decidir porque tú tomaste el control, porque ya no la sigues en automático. La escuchas, pero eliges lo que es correcto y eso es suficiente. No necesitas eliminar el miedo, no necesitas dejar de tener dudas, no necesitas sentirte preparado, necesitas actuar incluso cuando todo esto se presente. Allí es donde se construye la diferencia, no en condiciones ideales, en condiciones reales, porque la mayoría espera a sentirse listo y ese momento nunca llega. Nunca ha llegado. El control se recupera cuando dejas de esperar, cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, aunque no sea cómodo, aunque no sea perfecto, aunque no tengas garantías, y lo haces una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, hasta que deja de ser una excepción y se convierte en tu forma de operar. Ese es el punto en el que el patrón cambia, no porque hayas eliminado el problema, sino porque has dejado de obedecerlo. Y a partir de allí, lo que ocurre es simple, tu vida empieza a reflejar tus decisiones, no tus excusas, no tus intenciones, tus decisiones. Y eso, bien hecho, sostenido en el tiempo, es lo único que realmente lo cambia todo. Al final, todo lo que has visto se reduce a algo muy simple. No estaba fallando por falta de capacidad, no estaba fallando por falta de oportunidades, estaba fallando porque no estabas decidiendo con claridad. Durante mucho tiempo, muchas de las cosas que haces no han sido elecciones reales, han sido respuestas automáticas, respuestas condicionadas por el miedo, protegidas por el ego y sostenidas por una falta de respeto hacia ti mismo, que se ha ido construyendo poco a poco. Ese es el punto que lo cambia todo. No es que no puedas, es que has estado operando bajo un sistema que no decides tú, que decide por ti, un sistema que no necesita imponerse porque funciona desde adentro, que utiliza tu propia voz, tus propias dudas y tus propias justificaciones para mantenerte en el mismo sitio. Eso es lo que Napoleón Hill llama al diablo, no como algo externo, como una forma de funcionamiento, y cuando lo entiendes así cambias la perspectiva, porque ya no estás luchando contra el mundo, estás corrigiendo tu forma de operar, y a partir de aquí todo es mucho más claro. El miedo no desaparece, pero deja de ser una orden. El ego no desaparece, pero deja de ser una excusa. Y la falta de amor propio deja de ser una condena porque empiezas a construirlo con hechos. No hay transformación instantánea, no hay un punto mágico de quiebre en el que todo encaja. Simplemente hay decisiones, decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas, decisiones que no siempre son cómodas, pero que son correctas. Y eso, con el tiempo, crea algo que no se puede fingir.
coherencia, identidad, coherencia entre lo que piensas y lo que dices que haces. Y cuando eso aparece, el control cambia, dejas de reaccionar, empiezas a dirigir, no todo, pero lo suficiente como para cambiar el rumbo, porque al final la diferencia no está en lo que sabes, está en lo que haces cuando sabes lo que tienes que hacer. Allí es donde se decide todo, y eso ya no depende del miedo, ni del ego, ni de ninguna excusa, depende de ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este contenido, suscríbete para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Gracias.